Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. Estamos por festejar Navidad, una fiesta que desafortunadamente se ha ido secularizando tanto que cada vez más se desconoce y hasta desprecia su sentido religioso para acabar siendo una bonita fiesta familiar. Los pesebres o belenes, que cada vez se ponen menos y más pequeños en los hogares, han desaparecido prácticamente de todas las escuelas públicas y cada vez es más raro encontrarlos en lugares públicos, pues no son pocas las veces que se denuncia su presencia. Este niño que nace no deja a nadie diferente. Se le ama o se le odia, se le desprecia o se le adora, se le niega o se le defiende con la vida. Pero, ¿quién es este niño para que aun quienes lo desprecian o lo niegan hagan una pausa la Nochebuena deseando llenar sus corazones de paz? ¿Quién es este niño que invita aún a quien lo ignora a poner pausa a peleas, rencores y desavenencias? ¿Quién es este niño que pone una luz de esperanza aún en la oscuridad que se asoma ante la incertidumbre del 2021? Podríamos responder como muchos que este niño es solo un iluminado, quizá el más grande de ellos, o un profeta, quizá el mayor de ellos, o simplemente que fue un lunático, un pacifista o un revolucionario. O podríamos, con Pedro, responder, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y esta respuesta, aunque saliera del fondo de nuestro corazón y de una profunda fe, no estaría a falta de evidencias, sino al contrario. Si bien es cierto que hay muchas religiones, solo el cristianismo ha sido fundada por Dios hecho hombre. Las religiones orientales como el budismo o confucianismo y otras son más bien una filosofía de vida. Ni Buda ni Confucio declararon ser Dios. En cuanto al Islam, todos sabemos que fue fundado por Mahoma, quien por cierto, aun para los musulmanes, es solo un profeta y nunca dijo ser Dios. Muchas religiones, si no todas, han sido fundadas por alguien que declara, sin demostraciones satisfactorias, ser un iluminado, un profeta o un mensajero de Dios. Solo el cristianismo fue fundado por alguien que no solo dijo que era Dios, sino que murió por ello. Ahora, podemos dudar de la autenticidad de sus palabras. Vamos, que eso de la fe ciega y la fe del carbonero tan profunda y sabia, desafortunadamente ya no está de moda. Ahora vivimos en un mundo donde, gracias a Dios, o perdón, afortunadamente, nos guiamos por la razón. O bueno, al menos eso creemos. Pero no nos desviemos y volvemos al tema que hoy nos ocupa. Decíamos que solo Cristo ha afirmado ser Dios y además el único Dios, dejando muy claro que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Además de que este niño afirmó ser Dios y dividió la historia en dos, Cristo es el único cuya venida fue profetizada muchísimos siglos antes al pueblo judío, y su llegada fue anunciada por ángeles y profetas, que realizaron auténticos portentos para probar su autenticidad. Estas predicciones son tantas y tan detalladas que es imposible achacárselas a la casualidad. ¿Sabían que los eruditos calculan que el Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías sobre el Mesías y que son confirmadas en el Nuevo Testamento? Estas son lo suficientemente específicas como para que la probabilidad matemática de que Jesús cumpla incluso un puñado de ellas es asombrosamente improbable, si no imposible. Y lo increíble es que si estudiamos las profecías en torno al Mesías, vemos que no solo su nacimiento, sino también su ministerio, su muerte y su resurrección están sumamente documentados, de manera especial en los 4 evangelios que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, mostrando cómo Jesús cumplió las profecías mesiánicas a los judíos y finalmente liberó a la humanidad de la opresión de la muerte mediante la promesa de la salvación eterna. De entre todas estas profecías, elegí algunas para comentarlas con ustedes. Las profecías sobre el nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento describen el nacimiento del Mesías esperado con tanto detalle que predicen que el Mesías nacerá de una virgen en Belén y que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Además que pertenecerá a la tribu de Judá, que vendrá del linaje de Abraham, Isaac y de Jacob. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. El cumplimiento lo tenemos en Lucas 1:35. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Las profecías que hablan de la vida pública de Jesús predicen que antes de su llegada vendría el último de los profetas o mensajeros, San Juan el Bautista, primo de Jesús, quien predicaría hasta la llegada de Cristo. También se predijo que la ciudad de Galilea sería elegida entre todas las naciones para ver una gran luz, puesto que es ahí donde Cristo comienza su ministerio. Además, en el Antiguo Testamento se habla de que Jesús predicaría con parábolas que serían ignoradas por muchos, y no entendidas por otros, y que realizaría numerosos milagros. Por ejemplo, tenemos la profecía sobre los milagros en Isaías 35, del 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua de los mudos cantará de alegría, porque brotan aguas en el desierto y arroyos en el desierto. El cumplimiento lo tenemos en Mateo 11, 2:6. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y la buena noticia se proclama a los pobres. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Algo muy importante y significativo es que las profecías no solo anuncian cosas buenas y excepcionales, sino que también se habla de que los sacerdotes israelíes conspirarían para matar al Mesías y de que Cristo sería rechazado por su propio pueblo para posteriormente ser aceptado por los gentiles. De su muerte se llegan a dar detalles tales como que uno de aquellos que había compartido el pan con el Mesías lo traicionaría por 30 monedas de plata, y que tras su aprehensión sus amigos más cercanos lo abandonarían. Isaías describe cómo Cristo frente a las acusaciones falsas no se defendería, y además sería golpeado, burlado y moriría entre criminales. El rey David, por su parte, detalló que las manos y los pies del Mesías serían traspasados, pero sus huesos no se romperían. Tenemos en el Éxodo 12:46: en una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis huello suyo. Y el cumplimiento en Juan 19, del 32 al 36. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Como estaba predicho, Cristo murió en una cruz. Sin embargo, también como estaba predicho, el Mesías venció la muerte resucitando gloriosamente de entre los muertos, ascendiendo al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Además, la muerte y resurrección de Jesús cumplió la Escritura en el sentido de que Él fue el sacrificio máximo que liberó a la humanidad de la muerte al ofrecernos el camino a la vida eterna. La profecía del Mesías, la resurrección, fue predicha en el Salmo 118, 17-18: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Cumplimiento en Lucas 24, del 5 al 7. Estando las mujeres aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Estas y muchísimas más profecías a lo largo del Antiguo Testamento, que tienen su cumplimiento en lo relatado en el Nuevo Testamento, nos revelan el inmenso amor de Dios por los hombres, al grado de enviar su propio Hijo, el Hijo de Dios encarnado, que nos recuerda cada diciembre de manera especial que no importa qué tan oscuro e incierto parezca el futuro, pues pase lo que pase, Él, que dividió la historia en dos, es el Señor de la historia, y no se mueve una hoja del árbol sin su voluntad. Te espero aquí, en busca de la verdad. Volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, dale like, reenvíalo y suscríbete. Muchas gracias.